Hola, bienvenidos al oráculo del divino masculino, la energía masculina de la conexión almas, llamas gemelas o conexiones divinas. Aquellos que quieren saber en qué está en este momento pensando la persona especial, ¿cierto? ¿Qué siente esta persona por mí? ¿Cierto? También vamos a tener algunas confesiones de esta persona para que tú sepas qué sería lo que esa persona te quiere decir, ¿cierto? Aquello que oculta y que probablemente no te está diciendo. También vamos a tener 3 mensajitos extras para ti, ¿cierto? Plus la energía de la conexión, lo que está pasando o la dinámica de esa relación. Y vamos a terminar con un mensajito de los guías, ¿cierto? Recuerda que vamos a tener 3 opciones. Te voy a mostrar las cartas en este momento gracias a los suscriptores, a las personas nuevas que están viniendo al canal. Gracias por apoyar este canal, por suscribirse, darle like y comentar. Muchísimas gracias por eso. Les voy a mostrar las opciones y les muestro la opción número 1. Les muestro la opción número 2 y les muestro la opción número 3. Listo, entonces vamos a comenzar con la opción número 1 y describir la energía, ¿cierto? Vamos a escribir tu energía, vamos a hablar sobre las 3 confesiones que esta persona te querría hacer, 3 mensajitos para ti del oráculo y terminamos con el mensaje de los guías espirituales para ti, ¿ok? Entonces las energías disponibles de la opción número 1 aparecen aquí para tu persona especial, tu alma gemela, llama gemela, tu ex o esa persona de la que tú quieres saber, ¿cierto? Especial en este momento. A ver, aquí te sale la energía de Leo, la energía de Sagitario y la energía de Virgo para la opción número 1. Ahora, me parece que esta persona, la energía de la persona que aparece aquí en este momento, es una persona con la que ya tú tenías algún tipo de conexión en el pasado. Esta persona, te aparece aquí la carta de la fotografía, una persona con la que definitivamente tienes ya recuerdos, ¿sí? Puede que tengan fotos juntos, esta persona te extraña, tiene nostalgia por ti, ¿cierto? Tiene memorias contigo y le gustaría vivir, ¿cierto? Nuevas memorias, hacer nuevas memorias contigo, ¿sí? Ya que te recuerda con mucha tristeza, con nostalgia. Esta persona, te cuento, esta persona le marca la carta de la sota de oros, es una persona que es una persona bastante protectora, una persona que, bueno, a veces puede ser graciosa, no sé si te hacía reír cuando estaban juntos, una persona en la que puedes confiar, ¿ok? Es una persona que tiene cierta estabilidad de alguna manera, o sea, no es una persona, digamos, como, digamos que es una persona más bien estable, ¿sí? Como en sus cosas, o sea, no es una persona, digamos que es una persona que puede llegar a tener sus propias cosas, ha hecho digamos, su dinero, tiene un trabajo estable, tiene su propia casa, su propio apartamento, una cosa así, ¿cierto? Es una persona que es una persona a la que tú puedes de alguna manera construir un futuro el día de la mañana o que tú le ves que tiene como algún tipo de estructura, ¿cierto? Aquí sale que esta persona es una persona bastante cautelosa, no toma decisiones a la loca, es una persona sabia en el sentido de que no toma acciones a la ligera, ¿sí? Es una persona meticulosa y es bastante, digamos que tiene bastante atención, ¿cierto? Le pone bastante atención a todo lo que hace, es muy detallista en las cosas que hace, planifica las cosas, ¿sí? Y también sale que es una persona que es bondadosa, ¿cierto? Con otros también puede ser con su dinero, digamos, si ve personas en necesidad o cosas así, es una persona que les ofrece su ayuda, cuando ve personas de pronto en necesidad, de pronto tú ves que has sido bastante bondadosa con otros, o sea, es una persona que no cierra su corazón a las necesidades de otras personas, ¿ok? Aquí, te hablan aquí es algo más de esto, a ver, ¿qué más te dicen de esta persona? Aquí te sale una carta que te habla del destino. De alguna manera esta persona es una persona que se siente perdida, es una persona que probablemente en este momento le gustaría que le gustara lo que estuviera haciendo en este momento, probablemente no esté muy contento con lo que se encuentra haciendo en este momento, ¿sí, no? También puede ser en cuestiones de materiales, su trabajo, su negocio, no sé, puede ser que haya algún tipo como de sentimiento de como que este no es el lugar donde yo quisiera estar, como que se siente perdido,
en ese lugar, aquí como perdida. Acá te dice lo siguiente, dice que hay un camino esperando justo para ti, ¿cierto? Aquí dice que lo único que necesita hacer esta persona es abrir el corazón y su mente, así esta persona puede, digamos, dirigirse a ese camino donde esos sueños y esas cosas que a él le gustarían, o sea, más quizás esta persona quiere más de la vida, ¿cierto? Y como sentirse realizado a nivel, no sé, como te digo, en la vida en sí mismo, ¿sí? En la vida, es como dónde voy a terminar, a dónde voy a ir, cuál será mi destino final, como una persona que está, ¿cierto? Como un poquito perdida en la vida, ¿sí? Pero me parece que esa persona te recuerda, y mira, te recuerda con tristeza, te recuerda con dolor. Mira, le sale la carta de la cruz. No sé si alguno de ustedes en esta conexión, esta persona, puede hacer que hayan 3 personas en esta conexión, ¿sí? Esta conexión es una conexión bastante pasional, esta persona y tú tenían una química tremenda, probablemente no sé si tú o esa persona tuvieran ya una relación con otra persona. Sin embargo, me parece que esta persona en los momentos de dificultad, en los momentos de, digamos, de sentirse perdido, como habla acá, cuando esa persona se sentía como perdido, es como que esta persona venía y te buscaba, ¿cierto? Y se sentía de alguna manera, esto no era solo pasión, esta persona, tú le dabas paz a esta persona, tú le ayudabas a tener estabilidad a nivel espiritual, esta persona se sentía, digamos que se descargaba, ¿cierto? Su tristeza, su dolor, no sé, ¿cierto? O simplemente que tuviera una situación complicada, esta persona se refugiaba en ti en esos momentos de dolor o de tristeza, ¿ok? Eso es lo que te quieren decir aquí esta conexión. Vamos a hablar de la conexión de esta persona de tu divino masculino, la energía masculina. Vamos a hablar un poquito a ver qué más te dicen de esta persona, las confesiones de esta... Uy, aquí saltaron dos. Aquí saltaron dos. Bueno, aquí saltaron 3. 3 cartas. Bueno, y ahorita te doy 3 cartas para ti y terminamos con los mensajes de los guías espirituales a ver para la opción número 1. Bueno, aquí te marca lo siguiente, esta persona, cómo se siente en este momento. Hay una carta, sale la carta de la comunicación, la carta del trauma, de los traumas de la niñez. Y aquí también está la carta de la negación. Ok, no sé, puede ser que alguno de ustedes aquí, yo creo que tanto tú como tu persona quizás atravesaron una niñez bastante complicada o traumática. Puede ser que esta persona te hubiera comentado durante esos momentos en los que compartieron su intimidad, ¿cierto? Ya una cuestión de íntima, ¿cierto? Como te digo, esto puede ser que haya sido que esta persona tuviera pareja, pero también puede ser que no. Simplemente esta persona, ustedes dos comparten una, digamos, como que, a ver, ¿cómo te digo? Comparten un trauma, pero esos mismos traumas son los que hacen que la conexión sea más complicada, ¿ok? Es lo que siento. A ver, esos traumas que al mismo tiempo, digamos, los hacen a ustedes como sentirse identificados el uno con el otro, es lo mismo que hace que de alguna manera haya una separación entre ustedes, ¿sí? A ver, o que haga la comunicación bastante complicada o que haga la conexión bastante complicada, ¿cierto? Ese mismo sentimiento de sentirse perdido en el mundo, tanto tú como tu persona, creo que los dos se sienten así y es también mucho esto del trauma de la niñez, ¿cierto? Y aquí habla acerca, a ver, te diría esta persona que dice, yo quiero volverte a hablar de nuevo. Sin embargo, aquí te sale lo del trauma de la niñez. Yo he experimentado un abuso cuando era un niño o era una niña y esta es la razón por la cual yo estoy luchando con, con, con el compromiso. Puede ser que esa persona tenga algún tipo de problema, ¿cierto? Para comunicarse contigo, para de pronto haberte expresado, de pronto
querer un compromiso contigo. Tal vez esto, quizás simplemente esa tercera situación es ese mismo dolor, ese mismo trauma, lo que de alguna manera ustedes lo separa. Sí, que tuvieran problemas un poquitito de la comunicación. Quizás era más fácil para ustedes tener de pronto contacto sexual que hablar acerca de mi dolor, ¿sí? Quizás a esta persona le cuesta trabajo hablar sobre su tristeza, su dolor, pero te buscaba para refugiarse en ti y quizás de manera más pasional, pero eso no significa que esta persona no tuviera algún tipo de apego a ti, simplemente le costaba hablar o comunicarse. La tercera carta habla del negarse a uno, ¿cierto? Negarse de pronto a eso. Quizás tal vez no quererse sentir vulnerable. A veces es difícil tratar de comunicarse y contar todos estos traumas que uno ha tenido durante la juventud, ¿cierto? O durante la niñez y abrirse o expresarse o decir en realidad cómo me siento, ¿cierto? No es fácil, y sobre todo si eres chico, que es que a los chicos les cuesta trabajo hablar de esas cosas y sentirse vulnerable y contar lo que me ocurrió durante mi niñez, sobre todo si fue un abuso heavy y bueno, esto de pronto te hace sentir vulnerable ante tu pareja o de la persona con la que salgas, no sé, pero aquí sale, yo no puedo aceptar la verdad acerca de nosotros. Entonces aquí hay como a veces dificultades para poder conectar con el otro, en el sentido de que quizás conectamos más, es mucho más fácil, ¿cierto? Conectar cuando estamos de pronto a nivel físico y nos cuesta trabajo hablar o abrirnos, ¿cierto? Con nuestra pareja por esto, ¿no? Por ese nivel de trauma por la que hemos estado pasando, ¿cierto? Este nivel de vulnerabilidad o de dolor, ¿cierto? Entonces no lo tomes personal, ¿ok? En el caso de que esto conecte contigo esta energía, ahora sí ya vamos con 3 mensajitos. 3 mensajitos para ti. 3 mensajitos para ti. 3 mensajitos para ti. Bueno, ese es el primer mensaje. Dice, de vez en cuando el amor nos regala cuentos de hadas. Ups, aquí sale. Para algunos también puede ser que simplemente esta persona hubiera tenido una relación bastante dolorosa en su tiempo de juventud, ¿cierto? Que hubiera tenido algún tipo de historia bastante dolorosa en el pasado con alguien que esa persona quiso, ¿sí? Ahí también puede ser ese problema, esa situación ahí, ¿cierto? Puede ser que no sea nada contigo, puede que esa persona ya no tenga ningún tipo de sentimientos hacia esa persona, pero hay pensamientos dolorosos, ¿sí? hacia el pasado que pronto esa persona se cerró a comentar de pronto esos dolores, quizás porque puede ser que todavía tenga cierta vulnerabilidad de cosas que le pasaron en el pasado que tal vez no quiera que se le vuelvan a repetir, entonces le cuesta trabajo abrirse emocionalmente, ¿sí? Ahora, pero no tiene nada que ver con que esa persona está enamorada de esta persona, no, simplemente que recuerda, ese trauma queda, las relaciones puede que se terminen, pero quedan esos traumas, ¿no? Aquí también te sale lo siguiente, aquí estamos los soñadores, los ingenuos, los que aún creemos en la fuerza de las palabras. Fíjate, de vez en cuando el amor nos regala cuentos de hadas, aquí estamos los soñadores, los ingenuos, los que aún creemos en la fuerza de las palabras. Esos 3 mensajes son para ti, ¿ok? Ahora vamos con el tercero, perdón, esos 2, perdón. Ese es el tercero para ti, donde hay muchas excusas, hay poco interés. Mira, no sé por qué, de alguna manera puede ser que tú hayas sentido que esta persona te daba quizás muchas excusas, ¿sí? Tal vez eso. Y también hay el problema, como te digo, tiene que ver como con la comunicación. Esta persona estaba negándose a sí mismo, ¿cierto? Abrirse, ¿sí? Era complicada la comunicación contigo, pero esa persona tal vez le cuesta trabajo creer, ¿no? Que volver a ilusionarse, sí, pero tal vez tú lo hayas tomado como una falta de interés, ¿ok? Vamos a ver entonces con el mensaje de los guías. Y el mensaje de los guías para ti es el siguiente. Dice que tú estás sintiéndote muy contento y muy alegre acerca de una oportunidad nueva. Y esta persona, esto me parece que es para tu persona especial.
esta persona tiene miedo. Aquí dice, no tengas miedo de compartir el entusiasmo con otros. Esta persona, hermosos y hermosas mías, está escuchando esto. Esta persona no ha dicho nada, por lo que te digo, puede ser que hayan traumas de su niñez aquí, ¿cierto? Y todo eso, eso es lo que genere de pronto esta persona al negarse, ¿cierto? A comunicarte todo lo que esta persona siente, o simplemente que hubiera tenido algún tipo de relaciones bastante complejas en su adolescencia con personas que quiso mucho, que de pronto fue herido brutalmente, ¿cierto? Quizás malas experiencias, ¿ok? Entonces no lo tomes personal, esta persona te quiere, solo que aquí le cuesta mucho trabajo mostrarte lo que siente, ¿ok? Sentirse de pronto vulnerable ante el otro o cosas así, ¿sí? Aquí te dice que esta persona tiene miedo de compartir su entusiasmo con otros. Acá los guías te están diciendo que tu trabajo, tu fuerte trabajo está, a ver, o sea, prácticamente lo que tú hagas por esta persona, lo que te están diciendo es que no lo vas a perder o que no es en vano, ¿cierto? Que te están diciendo que toma esto como una oportunidad para brillar, para ser como luz para tu persona, ¿cierto? Porque mira, recuerda que esta persona te busca en sus bajas, te busca cuando se siente perdido, entonces ahí te están diciendo que sí, que eso que tú has hecho por esta persona se va a ver recompensado, y aquí te están diciendo, tú estás en el camino correcto, ¿ok? Si eso es lo que tú estás haciendo, estás en el camino correcto. ¿Listo? Para mi opción número 1, eso es todo. Hola, ¿cómo están? Opción 2. Y vamos a entonces con la descripción de la energía de la opción 2 y vamos con eh, estas confesiones de tu persona especial, tu alma llama gemela, que está pensando, que siente por mí en este momento, esta persona especial, ¿cierto? Puede ser tu ex, puede ser una persona que estés conociendo en este momento. Vamos a ver de quién nos hablan en esta energía, ¿cierto? Si conectas con esta energía, entonces quédate, ¿cierto? Si no, mira el resto de las otras opciones, hay 3 opciones. Y si no, mira otro de los videos que yo he posteado la semana pasada, que probablemente puedas conectar con esos mensajes. Recuerda que generalmente las personas conectan más como con esos videos que están un poquito más atrás, ¿cierto? Porque generalmente estas energías pueden llegar a ser más futuristas. En mi caso, generalmente siempre conecto con la energía en futuro. Entonces, si estás viendo este mensaje y tú dices, no conecto, bueno, retrasa un poquito esos videos y vete hacia 2 o 3 meses atrás y checa esos videos que yo posté. Quizás hay una respuesta para ti, ¿ok? Especialmente para ti, si eres la opción número 2, me estás escuchando y no conectaste con esto, regresa a los videos anteriores, ¿ok? Y entonces vamos con las energías disponibles en este momento. Recuerda que vamos a tener las confesiones, luego 3 mensajes para ti y luego terminamos con el mensaje de tus guías. Esto es las 3 energías. No significa que, ¿cierto? Si tu persona o tú no son de estos signos, no significa que no puedas conectar. Sin embargo, escucha, ¿cierto? Tú me cuentas y me dejas un mensajito en los comentarios. Ok, me cuentas que si conectaste o no. Acuario, Cáncer y Aries, ¿ok? Acuario, Cáncer y Aries son las energías que se encuentran disponibles en esta opción número 2 para ti. Y bueno, vamos a ver cuál es la dinámica de esta relación. Te sale la carta de las almas gemelas, fíjate, las almas gemelas. Esta conexión con tu persona es una conexión de almas gemelas, una conexión divina, fíjate qué bonita carta. Es una carta en la que tú te sientes conectado, ¿cierto? De alma a alma, ¿cierto? No sé, puede ser que tengas algún tipo de trato con esta persona, quizás puede que sean socios, puede que trabajen juntos, puede también que hayan convivido juntos en algún momento, ¿cierto? O simplemente en este momento estén tratando de ponerse de acuerdo en algo ustedes dos. Pero miren que es interesante porque sale la carta, la carta del caballo, del príncipe, del príncipe del invierno, o de la sota de espadas, que es interesante. Y esta persona es una persona que usa mucho la cabeza para tomar decisiones. También puede llegar a ser un poquito desconfiada,
sí, tal vez por las mismas circunstancias de la vida. Ustedes recuerdan que esa carta del 10 de espadas en la anterior carta es una carta donde alguien salió totalmente, pues, derrotado y herido, y está lleno, clavado de espadas por todos lados, sobre todo en el Rider White, sí, es una carta bastante gráfica. Entonces imagínate, luego entonces uno, después de que le pasan ciertas cosas o se siente traicionado, pues imagínate cómo está uno, pues está ya como prevenido, ¿sí? Entonces esa es otra espada, ya está prevenida, está como alerta, como, ¿sí? Entonces, sí, aunque ustedes tengan una conexión de tipo almático, sin embargo, esta persona puede ser que sea un poquito desconfiada, ¿sí? Aquí esta persona puede ser muy determinada en algunos casos, puede llegar a ser una persona que cuando se enfoca en algo, pues es demasiado terca a veces es un poquito como que también, digamos, lo que él dice, sí, es como él lo dice, especialmente, como te digo, especialmente como ya tuve cierta experiencia en ese lado de atrás y me fue mal, es como que yo lo digo y es así porque es que a mí me pasó esto y yo lo viví y es que esa es mi experiencia, sí, o sea, esa es su experiencia, sí, y es un poquitico en ese sentido como que, sí, un poquito le cuesta abrirse por esa situación, ¿cierto? Puede llegar a ser un poquito impulsivo, sí, aquí también sale que esta persona, puede ser que cuando van a tomar, digamos que puede ser porque aquí te hablan, yo no sé si tú trabajas con esta persona o si viven juntos, o si tienen algún tipo de convivencia, tal vez cuando hablen puede llegar a ser un poco terca, ¿sí? Para resolver los problemas es como que siempre esta persona tiende a, no sé, a ganar esa conversación o a tratar ¿cierto? De ganar esa conversación en el sentido que él siempre es el que tiene la razón acerca de lo que sea que estén hablando. Es que yo sé más, es que yo sé esto porque es que a mí me pasó esto, es que yo sé esto porque yo viví esto y es que tú no sabes esto, es que tú no sabes lo que me ha pasado, es que tú cómo puedes saber, ¿sí? Y por más de que es terco, ¿sí? Es una persona muy terca. Y ahí también puede llegar a sacar conclusiones muy apresuradas acerca de las cosas, ¿sí? Es una persona así, ¿sí? A veces también puede llegar a tomar decisiones a la loca, simplemente porque él piensa que eso es lo que decía, sí es y sí, ¿ya? Y no escuchar razones de los otros, ¿ok? No le importa tomar decisiones a la loca sin tomar en cuenta tus decisiones. Entonces, ahí también puede ser que sea el problema. Y esta persona, ¿cierto? Aquí también puede ser que de alguna manera esta persona tome decisiones él solo y no te haga partícipe de esas decisiones y luego hayan problemas por esa situación, ¿ok? Esa es la manera de ser de esta persona, ¿ok? Pero mira que es interesante porque de alguna manera, y aquí yo siento mucho que es para el otro lado, que de pronto seas tú quien no te sientas suficiente porque esta persona nunca te escucha y tú digas, no, pero es que por más de que yo le digo, esta persona no me pone atención y fue que tú te sientas como un poquito, como que ¿qué estoy haciendo acá si esta persona igual nunca me escucha lo que yo le digo? Es como que es como tan terca que solamente se escucha el mismo, que le importa un pepino lo que tú le digas y que al fin y al cabo termina haciendo lo que esa persona quiere y como que no te escucha, como que te saca de la ecuación. Tú te sientes como que, pues, entonces yo qué papel juego acá, ¿sí? Entonces, esta persona, como te digo, esta persona puede ser que también esté luchando con situaciones como de no sentirse suficiente, ¿cierto? Es una persona que, a ver, que puede ser que actúe de esa manera también por la propia inseguridad, ¿cierto? Por la propia inseguridad, a veces uno toma decisiones a la loca porque al fin y al cabo, pues como que a veces, digamos como que piensa y piensa y piensa y piensa y al final ya como que de tanto pensar, finalmente termina como Don Marie de Dopingüe, tu tramacaratiti fue, pues que sea lo que sea, pum, y luego termina siendo algo súper loco de la nada, ¿sí? Es como así. Entonces aquí esta persona le dicen que tú eres una persona de corazón, pero miren, les voy a decir algo, esta persona puede ser así, pero esta persona, la conexión que tiene contigo es una conexión genuina, es una conexión de amor verdadero y es los sentimientos de tu persona
Puede hacer lo que sea, pero esta persona, sus sentimientos hacia ti son honestos y la conexión que tienen también lo es, ¿ok? Ahora, esa persona, al fin y al cabo, lo único que busca es una persona que, mira esta carta acá. Esta carta es bastante oscura, ¿cierto? Y aparecen como dos maripositas ahí en la oscuridad. Esas maripositas son tú y esa persona. Y me parece que, fíjate de nuevo, aquí aparece otra vez esta carta y es muy bonita. Y aparecen el loco, no sé si es el loco que toma decisiones como un chiflado. A la loca, yo no sé si alcanzas a mirar esta carta. Y ves la persona que está detrás, ¿cierto? Y no sé, que se embarca en una aventura loca. Sin saber para dónde agarran, y ya como que al último minuto esa persona toma decisiones de último minuto, ¿cierto? Así como que todo el mundo que comienza a tomar, como en diciembre, que no sabes qué comprar, terminas comprando lo primero que encuentras porque no tienes ni idea qué comprar. Pues esta persona toma decisiones así. Pues que sea esto, vamos, ¿no? A la loca. Pero al fin, esta persona lo único que quiere, como te digo, es encontrar una persona loca con la que pueda conectar y puedan atravesar los momentos difíciles de la vida. Ahora, aquí también te hablan acerca de esta carta que dice, cada alma tiene una historia. Entonces, esta persona puede ser que haya tenido una vida bastante oscura, ¿sí? Una historia bastante difícil, de muchas pruebas en su vida, momentos bastante difíciles, y por eso quizás le tome, tal vez por eso se vuelva como tan intelectualizado, ¿sí? Como que tome tantas decisiones, digamos, como usando más la cabeza, no escucha a nadie y de alguna manera, no sé, él crea que se la sabe todas, ¿sí? Y al final termina haciendo lo suyo, pero al fin al cabo lo único que esta persona quiere, como te digo, es un compañero para vivir aventuras locas, para vivir aventuras juntos, ¿sí? Solamente que puede ser que esta persona haga las cosas a su manera y simplemente quiere que tú le acompañes en su locura, ¿ok? O que aprendas a confiar en sus decisiones, puede ser también, ¿sí? Aunque sean locas. Hay gente así, ¿ok? Es un poquito terquita. Sí, yo no sé si te va a gustar la situación porque pues, es difícil cuando alguien pues, nunca te escucha, ¿no? Sino, bueno, tienes que aprender a confiar en esa persona. Lástima que sea tan terca, pero, pero bueno. Aquí sale que Ok, aquí lo que te están diciendo a ti, por si tú has sentido que esta persona no te tiene, digamos, como en cuenta, aquí también puede ser lo que yo te digo, que esta persona necesita que tú confíes en él, porque si tú no confías en las decisiones, aunque parezcan locas que él hace, ¿sí? Eso lo hace sentir a él menos, o sea, hace sentir que tú no confías en él, lo hace sentir como que lo que él está haciendo o diciendo de pronto no tiene ningún tipo de repercusión o que él es poca cosa porque tú no confías en sus propias decisiones locas. Entonces como que ahí también necesitas. Puede ser tú, ¿cierto? Uno, que te sientas poca cosa porque esta persona no te toma en cuenta, o que él se sienta también poca cosa porque de alguna manera siente que tú no confías en sus decisiones locas. ¿Ok? Sí, entonces aquí lo que pasa, bueno, aquí dicen, tú eres una persona de un corazón tierno, lo que yo te decía, que esta persona tiene un corazón tierno, que necesita, ok, aquí lo que pasa, que te están diciendo ok, que esa experiencia que tú vas a tener con esta persona, eh, puede llegar a ser un poco, a ver, como caótico, como te digo, puede ser que la situación en este momento sea un poquito caótica, porque es que mira esa oscuridad, ¿no? Esa carta es bastante oscura. Sí, entonces ahí se necesita que tanto el uno, esto me parece a mí, que tanto tú como el uno con el otro aprendan a confiar el uno en el otro, ¿ok? Que tú... se necesita confianza, ¿cierto? Confianza, porque aquí hay amor, pero se necesita que tú confíes más en lo que esta persona te dice, pero esta persona también tiene que aprender a abrirse y escucharte y dejar de ser tan terca. Ok, es algo como eso, porque aquí te están diciendo que de alguna manera, creo que tal vez los dos vinieron en este momento, esa conexión es para ayudarse el uno al otro, ¿cierto? Para ser un equipo, para ir hacia el mismo lugar,
¿ok? Para atravesar los momentos difíciles de la vida y hay amor. Entonces, sí, aquí lo que se necesita es eso, ¿ok? A una apertura de corazón para que la relación pueda funcionar un poco mejor. Yo no sé si tú conectas con esto, pero bueno, ahora vamos con las 3 confesiones de tu divino masculino. 3 confesiones. 3 confesiones. Vamos a ver qué dice esta persona, qué es lo que le gustaría que supieras, que no se atreve a decir. A ver, ahora ya te doy 3 mensajitos para ti. Terminamos con el mensaje de los guías espirituales. Y bueno, aquí, mira las cartas. Ok, aquí sale la carta de las apariencias. Aquí también sale la carta del sabotaje. Y aquí también sale la carta de los asuntos personales. ¿Sí? Entonces, lo que yo te decía de los asuntos personales, donde hablaba acerca de que cada persona tiene su propia historia personal, ¿cierto? Que tú no sabes por las cosas por las que estas personas hayan atravesado en su vida, hayan pasado por momentos muy difíciles en su vida a nivel personal. Sí puede ser que esa persona haya de alguna manera saboteado el vínculo inconscientemente por esos miedos internos o inseguridades internas, ¿sí? Pero creo que no tiene nada que ver contigo. Sí, también puede ser que se pueda sentir inseguro, lo que yo te decía, que esta persona puede que tenga algún tipo de inseguridad y no se sienta como confiable y tal vez necesite que tú confíes más en él. ¿Te acuerdas lo que te decía? Entonces aquí a esta persona le importa bastante lo que tú puedas llegar a pensar. Aquí sale la carta de las apariencias, lo que tú pienses de él es importante. O sea que digamos que esta persona necesita que tú confíes en él, aun cuando sus decisiones a veces parezcan un poco locas o precipitadas o fuera, sí, como que tú no entiendas la razón por la cual a veces esta persona toma decisiones a la loca o a la ligera. Pero es por eso te digo, como que piensa y luego después de eso, pum, termina tomando una decisión a la loca y luego tú no entiendes la manera en que esta persona actúa, sí, pero es por la misma inseguridad de él, al final termina, es como eso, quizás también contigo, puede ser que haya actuado de esa manera y en el último minuto toma una decisión distinta. Puede ser que de alguna manera al principio se haya negado cosas contigo y de pronto al final, pum, termine tomando otra decisión y te vuelve a llamar y otras vamos a comenzar y vamos a ir allí y vamos a hacer planes y todo eso. Es así, es una persona cambiante en su manera, pero es por la propia inseguridad, es cambiante por su propia inseguridad, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué pasa? Yo estoy preocupado acerca de lo que los demás pueden llegar a pensar de mí. Me parece que eso tiene que ver mucho contigo, pero también puede ser con otras personas. Esta persona es así, es su manera de ser. Saboteo del vínculo. Aquí te está diciendo esta persona, yo la embarré contigo, cometí un error contigo porque yo no me siento digno de tu amor. ¿Te acuerdas lo que te decía acá acerca de que esta persona no se sentía suficiente? ¿Ok? Y también en parte porque de alguna manera lo que tú piensas es tan importante que esta persona necesita que tú confíes en él. Es como que de alguna manera su valor aumenta cuando tú le dices, bueno, yo confío en lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Si esta persona planea, déjalo que él haga lo que sea que esté haciendo, porque para él es importante de alguna manera que tú puedas confiar en los planes, las cosas locas que esté planeando yo, aun cuando esta persona es súper insegura, tarde o temprano va a salir con alguna cosa, créeme que autosabotea el vínculo, pero créeme que es más por sus miedos personales, ¿no? Aquí vuelvo y les marca la carta esta, no tomes mi comportamiento de manera personal, porque yo estoy aún todavía trabajando en cuestiones personales, ¿sí? Entonces mucho de eso también tiene que ver con su propia inseguridad, ¿sí? Sus inseguridades. Pero no, esta persona, como te digo, esta persona lo único que quiere es una persona con quien compartir su vida y en los momentos difíciles de su vida, ¿cierto? Una persona que le ame incondicionalmente y que confíe en él o ella, ¿ok? Para eso, esta persona, eso es muy, muy importante. Ok, vamos a terminar con los 3 mensajitos tuyos y el mensaje de los guías. Vamos, 3 mensajitos más para ti, 3 mensajitos más para ti. A ver, ¿qué te salen?
Un mensajito. El primero, duele tener a una persona en tu corazón, pero no poder tenerla en tus brazos. Ok, no sé si ustedes estén alejados en este momento. El amor vendrá a ti cuando estés listo, no necesariamente cuando lo busques. Y la tercera cartita para ti es: una de las cosas más tristes de la vida es decirle adiós a una persona cuando en realidad no quieres que se vaya. Entonces esta persona como que actúa de una manera absurda, porque me parece a mí que actúa de una manera en la cual él no quiere actuar. ¿Sí? Puede que haga cosas, lo que yo te decía, a la loca, tenga algún tipo de actitud que tú no entiendes y luego, ay, ¿qué hice? ¿Qué menso? Pero qué bruto. ¿Sí? Es como así. Ok, entonces no, es una persona que te quiere. Ok, qué bonito oráculos estos de este día. Bueno, vamos a ver el mensajito de los guías para opción número 2. A ver, opción número 2, ¿qué te dice? Aunque aquí te están diciendo que te estás pasando por un periodo de mala suerte. Tal vez tú sientes que estás pasando por un periodo de mala suerte, pero te están diciendo que no pierdas la esperanza, que esta situación es temporal con tu persona especial, ¿ok? Fíjate que esta persona puede ser que en cualquier momento aparezca de la nada o se comunique, ¿ok? Ya sabes que es un poquito torpe, o sea, no te lo tomes personal. Ahora aquí también te dice que disfruta en este momento, pues que te tomes un tiempo para ti, ¿cierto? Que disfrutes el tiempo para ti mismo, porque tú te lo mereces, te están diciendo. Y también te están diciendo que, ok, aquí te están hablando acerca de aprovechar, ¿cierto? A transformar ciertas cosas de ti también, mientras en este momento esta persona puede que haga una aparición de la nada, así que te lo digo, puede aparecer de la nada en cualquier momento, comunicarse y decirte cualquier burrada, o sea, aquí te están diciendo que hagas espacio para la grandeza, ¿ok? Y aquí te hablan acerca de como cuando, bueno, que están hablando de una transformación, como un cambio de piel, como una renovación también puede ser. Entonces como que en este momento te prepares para lo que viene, porque lo que viene probablemente es más, o sea, es mayor a lo que tuviste. Si esta persona regresa, el avance que esta persona va a tener para contigo va a ser mucho mejor, pero también hay cosas que también tú tal vez tengas que trabajar internamente para que la relación también funcione. Y lo que yo te decía, que esta persona puede ser un poco terca, pero también hay un poquito de pronto de aprender a confiar tú también en esa persona, ¿cierto? Entonces eso, ¿ok? Eso es para la opción número 2, ¿ok? Hola, ¿cómo están? Y esta es la opción número 3 y vamos a ver cuáles son las energías disponibles para la opción número 3. Recuerden que vamos a comenzar con la descripción de la energía de la relación, luego vamos con las confesiones de tu divino masculino, luego vamos con 3 mensajitos canalizados para ti y luego terminamos con el mensaje de los guías, ¿ok? Entonces, las energías disponibles en este momento para la opción número 3, Géminis, Capricornio y Libra. Si eres de signo Capricornio, Géminis o Libra, probablemente este mensaje sea para ti. Eso es una extra confirmación, no significa que no sea para ti. Si estás aquí, probablemente también sea para ti. Mira, de todas maneras, escucha. Y si no conectas con esta canalización, checa la opción número 2 y número 1. Y si no, vea los mensajes anteriores, los videos anteriores que quizás puedas conectar con esos mensajes. Recuerda, y como les decía anteriormente, probablemente la energía esté más o menos unos 3 meses hacia atrás, porque generalmente eso me pasa a mí, ¿sí? Yo generalmente nunca conecto con mis oráculos en el presente, sino en el pasado, o sea, digamos de 3 meses hacia atrás, o de 2 o 3 meses hacia atrás. Entonces, si no conectas con nada de esto, checa los mensajes del divino masculino más o menos que yo he posteado 3 meses o 2 meses atrás. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con esta bendita opción que ojalá conectemos. Bueno, entonces mira, la carta te marca la carta de los anillos de compromiso. Entonces aquí no sé si alguno de ustedes ya esté comprometido o tú o tu persona esté en un matrimonio o en una relación de compromiso ya que lleve un tiempo, ¿cierto? Aquí marca la carta de la unión, de la boda, ¿sí? De la gente que probablemente, aquí hay gente casada definitivamente, ¿sí? Una conexión, sí, una conexión. También puede ser que alguno de ustedes
hace tiempo está esperando, aquí me parece, y lo digo no para todos, pero que hace bastante tiempo está esperando que una de sus personas de pronto esté en algún matrimonio, un matrimonio en el que esa persona está más aburrida, porque se los digo aquí, está aburrida, pues que se muere del aburrimiento, sin embargo que no ha soltado esa conexión, aunque no se lo comente a nadie, ¿sí? Es una persona que sufre sola en su casa, que está triste, que está aburrida, que no se lo comenta a nadie, y me parece que puede ser que alguno de ustedes esté esperando porque esta persona tome una decisión importante acerca tal vez de un divorcio, dejar a su pareja o de algo. Pues esto es un matrimonio que ya está roto, un matrimonio que ya está acabado, un matrimonio que ya está aburrido, un matrimonio de una persona que realmente la está pasando mal y que de alguna manera puede ser que no esté, digamos, a ver, esta persona probablemente simplemente es una persona que prefiera callar para evitar problemas, porque hay muchas personas a su alrededor hablando acerca de la conexión, o para evitar problemas o chismes o habladurías prefiere mantenerse callado y al margen, ¿ok? Y está muy calladito en este momento como detenido esperando para tomar una decisión. Ok, ahora no se puede ser tú o puede ser tu persona, pero aquí hay una persona que está en un matrimonio o en una unión ya de años. Y mira, si la carta habla acerca de esta persona, puede ser que a veces tú la sientas como distraída, como que a veces simplemente tú sientas que esta persona tal vez no está interesado o interesada de la misma manera en ti, ¿cierto? Esta persona puede ser que también de alguna manera se sienta que su pareja pues como que no la valora lo suficiente, o como se haya sentido así durante muchos años, que puede ser que seas tú, que haya sentido que ha estado en una conexión durante muchos años, pero como que no se haya sentido valorado, como que esa persona no le haya dado su lugar, ¿sí? O también simplemente puede ser que tú hayas querido un compromiso con esta persona y esta persona, de alguna manera tú hayas sentido que esta persona no tenía como las mismas intenciones, o como que esta persona de alguna manera no tenía como el interés suficiente y como que no querría un compromiso como tú lo querrías, ¿sí? También puede ser otra opción. Ok, aquí también lo que está diciendo es que, y eso lleva ya varios años, puede llevar 2 o 3 años si tú estás en esa situación, ¿ok? De una espera, de mirar si esta persona porque no toma una decisión, de esta persona, ¿será que tendrá el mismo interés? ¿Será que esta persona realmente yo le intereso o no? Bueno, sí, como que sientas un poquito de apatía de esa persona hacia ti, como que esa persona sientas que no te valora. También puede ser un matrimonio, como te digo, que esa es la opción más fuerte que siento acá, pero también esta opción puede ser. Aquí también puede ser que de alguna manera simplemente ustedes se sientan descontentos en la vida, ¿cierto? Y que alguno de ustedes se sienta solo y que quiera un compromiso formal con alguien, ¿sí? Que se sienten tristes, se sienten desconectados de la vida, como que se sienten que les hace falta una pareja en la vida, ¿ok? Eso también puede ser opción para esta opción número 3. Y bueno, y como que sientas que las personas a tu alrededor están hablando de ti todo el tiempo, como que están chismoseando y hablando, y es que mira, esta ya como tiene como 30, tiene como 40 y todavía no se ha casado, que la solterona esta, el solterón este, ¿sí? Hay gente así, ¿sí? Entonces como que tú de alguna manera también estás harto de que tus tías, tu familia y todo el mundo te estén diciendo que para cuándo será el casamiento, o para cuándo, ¿cierto? El novio o la novia, o el compromiso, o que sientas que qué pereza, que todo el mundo siempre está hablando de ti, o tú eres el tema de conversación alrededor de la gente muy cercana tuya, ¿sí? Sí, de tus papás, tu familia, tus tíos, la gente que tú conoces, ¿sí? Puede ser que te sientas un poco así. Y acá, tú o tu persona, ¿sí? O como te digo, simplemente que seas soltero y que estés cansado de esa situación, o que estés en un compromiso y que de alguna manera estés aburrido en ese matrimonio. O número 3, o la otra opción sería simplemente que tú estés esperando hace mucho tiempo que esta persona se decida, y de alguna manera sientes que esta persona pues está como muy apática, y como que de alguna manera no le ves mucho interés, y te sientes como que esa persona tomó la conexión contigo como que no le interesa, o como que de alguna manera no te valora, ¿cierto? Como que tú estás ahí, pero como que no sientes que esa persona quiere lo mismo que tú. Eso también puede ser. Entonces te lo vuelvo a recapitular para que más o menos entiendas de lo que va esta tercera opción. Y aquí sale, mira, aquí esta persona, la persona esta de aquí, la que está aquí, que me parece que está apática, aburrida, no sé qué, le sale que está, que tiene susto, que está asustada, le sale que, ok, sale
Bueno, puede ser que esta persona se sienta vulnerable también, puede ser que no deje este matrimonio porque de alguna manera si lo deja va a estar sola o se va a sentir vulnerable, ¿cierto? También puede ser que también tenga un poquito de susto de las habladurías, ¿cierto? Si deja de pronto su pareja, las habladurías de la gente que va a hablar, ¿sí? En contra de ella, bueno, todo eso, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué más acá podría ser? Aquí también dice que esta persona necesita reconectarse con su lado más femenino, su energía femenina, y también le dicen que es importante que esta persona vuelva a ver, como que necesita volver a reconectar con su fuego interno, ¿sí? Porque puede ser que esté muy aburrida, como que puede ser que esté como distraída, ¿sí? Esta persona, ¿sí? Entonces aquí también le sale, le está hablando de, sí, abrir, sí, como los portones de su fortaleza y explorar. Entonces como que de alguna manera puede ser que se haya sentido confinada, encerrada durante mucho tiempo, como, sí, como sin vida, como aburrida, sí, y como que le hace falta volver a, no sé, a sentir como ese fuego, ¿cierto? Muchos de ustedes también puede ser que estén un poco aburridos o como que se hayan sentido estancados y necesitan volver como a tener una ilusión, ¿cierto? Una ilusión en la vida. Y tal vez puede ser que se sientan así, como estancados, como aburridos, como sin ganas, como desganados en la vida, ¿sí? Eso puede pasar y eso también le puede estar pasando a uno de ustedes o a su persona especial también, a aquellos que están en algún tipo de conexión o a aquellos que están simplemente solos durante mucho tiempo y están esperando como algo más, ¿cierto? Como reconectar otra vez con su fuego interno, quizás como que están así como que ya les da lo mismo todo, que qué pereza, no sé, algunos de ustedes puede que se sientan así, ¿no? Entonces vamos para con las confesiones de tu divino masculino, confesiones del divino masculino, persona especial. Vamos a ver qué sale con esa, a ver qué nos cuenta esta persona, qué nos quiere decir esa persona especial, ese divino masculino, de la conexión que siente, que piensa en este momento, qué está pasando por su cabeza. Luego vamos 3 mensajitos para ti y terminamos con el mensaje de los guías espirituales. Entonces, bueno, mira, vuelve y marca la carta del destino, marca la carta de la inmadurez y marca la carta de, bueno, aquí hay un interés, digamos como de tipo bastante sexual, y una conexión así como muy, digamos, magnética a nivel, ¿cierto? Físico, ¿sí? Entonces digamos que esta puede ser que para alguno de ustedes esta persona no se aventure en una conexión con ustedes porque sienta que no se sienta, ¿cierto? Esté un poquito asustada de que a lo mejor esta conexión sea simplemente una conexión que no vaya a durar mucho y que sea simplemente una cuestión más pasional o una cuestión que es una relación que está apenas en un primer stage, ¿sí? Porque a veces, ¿qué pasa? De pronto nos quedamos en esa zona de confort que es muy aburrida, pero es nuestra zona de confort, pues es una relación que ya no funciona, pero es nuestra zona de confort, ¿sí? Y nos da miedo de pronto a ir hacia algo nuevo, abrirnos hacia algo nuevo y nos acostumbramos o nos quedamos en una relación que ya no sirve, una relación que ya perdió el fuego. Sí, puede ser que algunos de ustedes incluso ya no tengan ningún tipo de relación física con tu persona, ¿sí? Para los que están casados puede que de pronto la parte sexual sea bastante muerta, ¿sí? O prácticamente ya no tengan contacto con tu persona, de los que llevan ese matrimonio, un matrimonio pronto de años, que ya probablemente ya ni, o sea, como que no te dan ganas, como que ya no, es una relación muy, muy monótona, entonces ya no hay pasión en esa relación, ¿sí? Entonces hay de todas maneras otra relación, si hay alguien que tiene de pronto la posibilidad de conocer a alguien, entonces puede ser que se sienta
atraído a una persona, pero esa relación es una relación bastante, como te digo, una relación que apenas se están conociendo, una relación que es más pasional y sin embargo aquí le salen las tres cartas del destino, como te digo, la inmadurez y esa situación en la que tú te sientes como que siempre regresas a esta persona porque te sientes atraído físicamente, aunque es una relación que tú sabes que le hace falta mucho para poderse llamar una relación, digamos, o como que tú sientes que le hace falta algo para que esa relación se pueda convertir en algo más que tú te sientas en una zona de confort. Puede ser que esa persona no te dé seguridad, entonces tal vez te dé miedo tomar decisiones para algunos. Entonces aquí sale, todo en la vida pasa por una razón, aunque esta persona piensa que todo en la vida pasa por una razón. Aquí sale, yo simplemente no me encuentro listo para darte el amor que tú necesitas, ¿cierto? Entonces por eso puede ser que tu persona especial no se atreva a dejar a esa persona porque sienta que tú eres una persona que no está de pronto lista para tener esa clase de compromiso que tú quieres en alguno o de otros casos. Recuerda que yo te decía que puede que tú hace rato estés esperando porque esa persona se decida, pero esta persona como que no le ves el mismo interés, pero es que esta persona siente que de alguna manera no está listo para comprometerse de la misma manera en la que tú estás queriendo, ¿cierto? Ese compromiso. Sin embargo, esa persona piensa que la conexión de ustedes la valora y siente que esa conexión tiene algún tipo de, sí, de destino, que por más que esta persona se resista o tú te resistas, de alguna manera siempre se vuelven a ver o de alguna manera siempre te termina buscando o tú le terminas buscando o él te termina escribiendo o tú le terminas escribiendo y de alguna manera no pueden dejar de contactar, aun cuando pasa el tiempo, esto como que no hay un bond especial, hay una unión especial, hay una cuestión que tanto del uno como el otro no lo entiende, ¿cierto? Pero no sé si haya algún tipo, como te digo, de relación aquí oculta o algo así, pero no en todos los casos, como te digo, en otro caso puede ser simplemente una persona que está interesada en una persona que está casada, que es una relación que todavía no ha madurado, que no puede madurar, o es una persona que no te puede dar una relación más estable, o simplemente tú estás interesado en alguien que no te está dando como esa atención que tú quisieras tener, ¿cierto? Pero sin embargo hay esta atracción magnética, hay una atracción magnética muy pasional, muy, muy tremenda, que como que de alguna manera otra vez vuelve a conectarlos, ¿ok? Y como tanto tú como tu persona se sienten así, ¿ok? Y por lo menos tu persona siente que aunque no está listo, de todas maneras no puede soltarte tampoco. Así es como se siente él. Él siente que de alguna manera hay alguna razón por la cual él no puede soltar la conexión contigo. Okay, ahora vamos para los tres mensajes para ti. Y porque este del divino masculino se me adentro. Bueno, vamos a mirar otro, del divino masculino porque aquí salió, no sé. Pero fíjate, aquí el problema, fíjate que esta carta me salió extra. Salió la carta del miedo, que es una extra del divino masculino que salió. Sí, entonces, ya te cuento. Entonces recuerda, salió la carta del destino, salió la carta de la inmadurez de esta persona, salió la carta de la atracción magnética, ¿cierto? Del siempre regresar porque no puede entender por qué otra vez regresa. Y entonces él piensa, pues si yo no puedo soltar a esta persona es por algo, tiene que haber algo más, es extraño, ¿cierto? ¿Será que a lo mejor vamos a terminar juntos porque es que yo no puedo soltar a esta persona? Sin embargo, esta persona, ¿sabes una cosa? Esa persona tiene miedo de no poder soltar. Eso es lo que me parece a mí. Esa persona tiene un gran temor de no llegar a soltarte, ¿cierto? Porque por más que esta persona sienta que no está lista, de alguna manera no te puede soltar. Y tiene miedo de no llegar a soltarte nunca, ¿sí? Es una cosa rara. Bueno, ahora sí. Vamos con los tres mensajitos para ti. Una verdadera historia de amor nunca debe tener un final. Fíjate. Aquí lo mejor de mi vida es estar en la tuya. Y la tercera dice, un ciervo herido salta más fuerte.
Bueno, esta persona tiene miedo porque esta persona ha sido herida o herido en el pasado, ¿ok? Aquí ya te lo están respondiendo, ¿sí? Esta persona no puede soltarte, lo que yo te decía, pero tiene miedo porque en el pasado ha sido herido, ¿ok? Entonces tal vez eso es lo que le cueste trabajo, ¿sí? También eso, que esa persona no se sienta lista, ¿sí? Se siente muy atraída hacia ti, pero no se siente lista porque está lleno de miedos, porque ha sido herido brutalmente, ha sido herido, muy herido, ¿cierto? Y el miedo a ser herido es el que tal vez no nos permita avanzar en la conexión, ¿ok? Vamos entonces para el mensaje de los guías espirituales, a ver qué te dice. Aquí te están diciendo lo siguiente, dice, tú estás en este momento yendo hacia un cambio de dirección en cuestión a tus relaciones. O sea, aquí esta situación va a dar un cambio importante, ¿cierto? Un giro importante. Y en este momento te están recomendando que está bien para ti tomarte un espacio, ¿ok? Antes de que eso ocurra, antes de que eso llegue a tener un giro, te están diciendo, te recomendando que te des un espacio para ti mismo o mismo. Aquí dice, tú sabes lo que tú quieres y también te están diciendo que tú sabes cómo hacer para obtener eso que tú quieres o cómo lograrlo. Entonces me parece a mí que si en ese momento no estás sabiendo cómo hacerlo, lo importante es que te des un momentito para ti y tomes una decisión, ¿cierto? Antes de que puedas realizar eso que estás pensando, ¿cierto? Porque de todas maneras aquí hay una persona que está bastante pensativa y puede ser que en ese momento estés tomándote espacio, tomándote tu tiempo para realizar los cambios que necesitas realizar para conseguir eso que tú quieres conseguir, ¿cierto? Lo que sea que tú quieras con esta persona especial, ¿ok? Y aquí te marca la carta de la pausa, el descanso, y te están diciendo que tú te mereces una pausa, un descanso, y para ti mismo, para ti misma. Ahora también puede ser simplemente que, también para algunos que también te están diciendo que, no sé si algunos de ustedes tienen algún tipo, digamos, simplemente, no sé, usen algún tipo de método de oración, relajación, meditación, o sea, alguno de ustedes que ore o medite. ¿Cierto? Eso también es importante antes de llegar a tomar como una decisión ya, digamos, definitiva acerca de, porque es que este cambio que te hace aquí es un cambio bastante importante, ¿cierto? Entonces seguramente necesites ese tiempo para ti, para que puedas saber o averiguar realmente qué es eso que tú quieres y cómo poder lograrlo, pero necesitas un tiempo para ti, meditar y separarte en este momento o darte un tiempo para tomar decisiones correctas, ¿ok? Y bueno, y eso era todo lo que tenía para ustedes. Recuerden conectarse, escribir, darle like. Muchas gracias a todos por estar aquí. Los veo de nuevo en un oráculo del divino masculino. Bye.